Hola amigos, buenos días. En este vídeo os voy a explicar cómo podéis hacer en vuestra casa un baño de avena para vuestro perro, porque la avena es el antihistamínico natural más potente que existe. Tenéis que pensar que tanto los humanos como los perros compartimos muchas enfermedades de la piel, y la más importante, la más frecuente y la más llamativa por lo molesta que es, va a ser la dermatitis. Y como vais a ver en este vídeo, este remedio casero tan sencillo de hacer nos va a solucionar muchos de los problemas asociados a las dermatitis en perros. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo explico. Antes de explicaros cómo tenéis que hacer este baño de avena en vuestro perro, os tengo que decir una cosa fundamental. El baño de avena no va a curar la dermatitis en los perros. No la va a curar. Lo que va a hacer es que los síntomas asociados a la dermatitis, el picor, el dolor, el escozor, la molestia, etcétera, etcétera, se disminuya y mucho, con lo cual mejoraremos la calidad de vida de nuestro perro. Pero tenéis que tener presente una cosa: hay muchas causas de dermatitis. Por ejemplo, las dermatitis de contacto, la típica dermatitis que tiene un perro porque el collar le molesta y ahí se le enrojece la piel. Pues ahí habrá que, si la sabéis diagnosticar, pues quitarle ese collar. Que tenga, por ejemplo, una alergia alimentaria, es decir, que algún alimento le provoque esa dermatitis. Por lo tanto, sí, el baño de avena nos va a venir de fábula, nos va a reducir mucho los síntomas, pero mientras no identifiquemos el alimento que le está provocando la alergia, el problema va a seguir estando en nuestro perro. Para este remedio, básicamente, necesitamos solamente un componente. Bueno, yo diría que dos. La bañera con agua, esto es lógico y es normal, pero hay que decirlo, porque para que nadie se me equivoque, y evidentemente la avena. La avena tiene en su composición unas sustancias o unos principios activos tremendamente antiinflamatorios que reducen la sensación de rubor, de enrojecimiento, de dolor, de inflamación y de picor en la piel de nuestro perro. Esto está más que demostrado. ¿Cómo tenéis que hacer en sí el baño? Ya veréis que es sencillísimo. Llenáis la bañera de agua y antes de echar la avena es conveniente que la tritures en un Turmix, en la clásica batidora, y que conviertas la avena en polvo. En vez de que esté en la forma normal que tiene la avena, de seca, es conveniente que la tritures al máximo, porque va a ser la manera más sencilla de que extraigamos de la avena todos sus principios activos. Una vez la tengas pulverizada, echa la cantidad que consideres oportuna en la bañera. Yo que sé, con 3-4 cucharadas para un perro de tamaño mediano y que haya en la bañera 30-40 litros es más que suficiente. Notarás, en cuanto eches la avena en polvo, que el agua se convierte o toma una coloración más blanquecina, como si fuera la leche de avena que te venden en el supermercado, muy similar, muy parecido. Esto quiere decir que la avena ya empieza a liberar todas estas sustancias. Conviene que el agua esté sobre unos 30-40 grados, no que no esté quemando, pero que sea una temperatura que acelere un poquito más la liberación de estos principios activos. Metes al perro, lo mojas completamente, que se empape pero en cantidad, masajéalo, que los principios de la avena penetren al máximo en su piel, hasta abajo, y deja al perro como mínimo entre 10-15 minutos en el agua con avena, que se impregne todo, lógicamente con cuidado de que no le entre agua, sobre todo en los orificios nasales y en los ojos, para evitarnos, y en el oído, sobre todo en el oído y en los ojos, para evitarnos conjuntivitis y posibles otitis. Este baño, al principio que lo vayas a aplicar, es conveniente que la primera vez lo hagas durante 3 días consecutivos, es decir, ya sé que es un incordio, pero al principio, para reducir al máximo esta sensación que va a tener el animal, 3 días seguidos tendrás que hacerlo. Luego ya puedes hacerlo pues una vez a la semana o una vez cada 15 días, es decir, reducir la frecuencia, pero al principio es muy importante. Y, por cierto, se me olvidaba,
no es necesario aclarar la piel. Habrás visto que en este remedio no te he dicho ni que le añadas jabón ni nada por el estilo. Es decir, no va a haber ninguna sustancia tensoactiva en la piel, simplemente la avena con sus principios activos y el agua. Es un agua de avena, es un agua curativa para cualquier tipo de dermatitis. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos y sobre todo cuidaros mucho. Chao.